Detrás del asesinato de Hipólito Mora y de los más recientes hechos de violencia en Michoacán, podría estar un dramático cambio en las alianzas entre grupos criminales que ha dado y se ha venido dando sorpresivamente en las últimas horas. En las últimas semanas, según reportes de inteligencia federal, hay información todavía que queda por confirmar. Semanas antes del atentado contra Hipólito Mora, dos acérrimos rivales desde siempre en Michoacán, los Viagras y el Cártel Jalisco Nueva Generación se han aliado en la Tierra Caliente para enfrentarse a los demás grupos de cárteles unidos, sobre todo los de la nueva familia michoacana y una organización llamada Los Miguelos, antiguos aliados del Cártel Jalisco. Esta es la historia. El asesinato de Hipólito Mora fue uno de los crímenes que más impactaron no solo a la sociedad michoacana, sino a toda la región de Tierra Caliente. A Hipólito, ex líder de las autodefensas, lo emboscó un comando cuando se trasladaba en su camioneta. Para muchos, incluso para el propio Hipólito, era un crimen que se veía venir. Fuentes de inteligencia federal indican que semanas atrás hubo un cambio inesperado en las alianzas de los grupos criminales en Michoacán. Los Viagras rompieron su acuerdo con Cárteles Unidos para aliarse con los que hasta hace muy poco eran sus acérrimos enemigos, el Cártel Jalisco Nueva Generación. Con estas nuevas asociaciones criminales, las fuerzas federales esperan que en Michoacán se incrementen los enfrentamientos porque ambos grupos, los Viagras y el Cártel Jalisco, buscarán arrebatar el territorio a sus rivales de Cárteles Unidos. Este grupo criminal está integrado por lo que queda de los Templarios, la familia y otras organizaciones como los Migueladas, que antes eran aliados del Cártel Jalisco. Los trabajos de inteligencia indican que ahora la gran confrontación será la del Cártel Jalisco Nueva Generación y sus aliados en varios estados con la llamada Nueva Familia Michoacana, la de los hermanos Johnny, El Pez y José El Fresa Hurtado Olascuaga, con presencia en Michoacán, el Estado de México, Guerrero y Morelos. La disputa es por el control de la zona de Tierra Caliente, el puerto de Lázaro Cárdenas y su tránsito hacia el centro del país. Los negocios son los laboratorios de metanfetaminas y otras drogas sintéticas, la extorsión a productores, sobre todo los de aguacate, y la explotación ilegal de minas, que han sido literalmente robadas a sus legítimos propietarios. Por el puerto de Lázaro Cárdenas llegan los precursores químicos de drogas sintéticas, entre ellos el fentanilo ilegal o sus precursores, pero también salen los minerales que se usan como método de intercambio o de pago, además del contrabando, arma y drogas. De la misma forma que el Cártel del Milenio, de donde surgió Nemesio Oseguera, el Mencho nació en Michoacán y fue expulsado hacia Jalisco por la familia michoacana y los caballeros templarios. Estos, convertidos ya en Cártel Jalisco, regresaron al estado, ayudaron a crear y se infiltraron en las autodefensas para derrotar a sus rivales y retomar buena parte del control del estado. El propio gobernador Alfredo Ramírez Bedoya reconoce que buena parte del estado no está en control de las fuerzas de seguridad. Por eso le pidieron a Hipólito Mora que se mudara a Morelia para que lo pudieran proteger. De acuerdo con los relatos de amigos y familiares de Hipólito, cerca de 100 sicarios llegaron en numerosas camionetas, con barrets y armas de alto poder. Dispararon cerca de 1000 tiros contra Mora y sus escoltas. Se fueron con un camión y varias camionetas y no hay ni un solo detenido ni rastro de los atacantes. El ataque lleva también la firma de la casa. Es muy similar al que sufrió Omar García Harfuch en la Ciudad de México. Camión con sicarios y armados con barrets se cruza en el camino y detrás otros sicarios cierran la emboscada, estableciendo una superioridad numérica inmanejable para los agredidos. Es un método que ha usado muchas veces el Cártel Jalisco Nueva Generación. El asesinato de Mora y el nuevo esquema de alianzas criminales provocará una ola de violencia en la entidad. Hay que recordar que los Viagras tienen toda la información de los que eran sus aliados. Algo similar a lo ocurrido cuando los Beltrán Leiva rompieron con el Cártel de Sinaloa, teniendo toda la información de estos, con la diferencia de que los de Sinaloa eran más fuertes y los Beltrán Leiva terminaron aislados pese a su alianza con los Zetas. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca.
Bueno, así están las cosas, o así aparentemente están las cosas. ¿Por qué? Porque en estos temas nunca hay una confirmación definitiva hasta que los propios grupos criminales de alguna forma lo anuncian. Pero todo indica que así están las cosas. Esta es información de inteligencia federal. ¿Y qué puede provocar una alianza del Cártel Jalisco con los Viagras ahí en Michoacán para el control de Tierra Caliente? Han sido enemigos de toda la vida, pero los Viagras se habían convertido en uno de los grupos más fuertes de lo que se llama Cárteles Unidos. Políticamente le llaman Pueblos Unidos, pero son en realidad Cárteles Unidos. Son los grupos de autodefensa, otros grupos que se unieron originalmente contra los templarios, pero después cuando llegó el Cártel Jalisco, juntaron a los templarios, a lo que queda de los templarios, la nueva familia michoacana, los que quedan de los viejos grupos de la familia michoacana, este grupo, los Miguelos, que antes eran aliados del Cártel Jalisco y que tienen todos ellos algún tipo de relación, aunque sea porque sus enemigos son los del Cártel Jalisco con el Cártel de Sinaloa. Hipólito Mora era rival de los Viagras, siempre fue rival de los Viagras y estaba protegido por estos grupos de los Miguelos. De alguna forma se dice que también por el Cártel Jalisco Nueva Generación. La disputa es por Tierra Caliente, por supuesto, y por lo principal, lo que decíamos en el reportaje, el puerto de Lázaro Cárdenas. Por ahí es donde se concentran los temas, y no solamente se concentran los temas por narcotráfico, por los laboratorios de metanfetaminas, por la entrada de fentanilo. En Lázaro Cárdenas entran los precursores, pero también salen minerales, sale contrabando, entran y salen personas, entran y salen armas. Esa es la verdadera disputa. Por eso es tan importante el estado de Michoacán. Súmele a eso que Michoacán, a pesar de todo, es un estado muy rico, con zonas muy ricas de temas agrícolas, temas mineros. La extorsión que realizan estos grupos que les deja millones y millones de pesos cada día, cada semana y cada mes, Viviana.